Posiblemente algunos de nosotros en nuestro primer día de trabajo no supimos cómo marcar en una tarjeta la hora de entrada. Marcamos en el espacio de un día equivocado o en el lugar de la hora de salida. En fin, todo porque no tuvimos la precaución de leer las instrucciones. Es muy importante seguir instrucciones o instructivos, porque nos indican lo que debe hacerse y cómo hacerse para obtener buenos resultados en la casa, en el trabajo o en alguna circunstancia de nuestra vida. Las instrucciones se utilizan en muchos lugares, ya sean en una fábrica, en una oficina, en el hogar o en la escuela. Algunas de las instrucciones las damos o las recibimos oralmente. Sin embargo, cuando las instrucciones se escriben y se organizan, se conforma lo que llamamos instructivos. Hoy nos acercamos a los instructivos, veremos cuál es su finalidad, su utilidad y recordaremos algunas de las estrategias necesarias para redactar un instructivo, de manera que un lector lo entienda y lo pueda utilizar con éxito. Qué bueno que nos acompañan en una sesión más. Hoy hablaremos de la importancia de los instructivos, cuál es su finalidad, cómo utilizarlos y cómo redactarlos. Si tienen dudas o comentarios tanto de la guía de aprendizaje como del programa, no titubeen en comunicarse con nosotros. ¿Quién no ha utilizado alguna vez un instructivo? Por lo general, los instructivos vienen en los aparatos electrodomésticos y nos ayudan a saber cómo instalarlos y usarlos adecuadamente. Las instrucciones que conforman un instructivo contienen información que nos explica con detalle los pasos a seguir para alcanzar un propósito. Los instructivos apoyan al usuario en el desarrollo de actividades diversas. ¿Cree que son importantes los instructivos? Sí, claro que sí, los instructivos para cualquier aditamento, cualquier equipo, cualquier maquinaria, son el primer contacto con ella y ahora que ha aumentado el nivel de tecnología en el mobiliario de equipo, es necesario entender su funcionamiento básico para poder darle un buen tratamiento a ese aditamento. La verdad sí, porque por medio de ellos podemos conocer el mecanismo de algunos aparatos, saber para qué sirve. Pues yo creo que sí, porque nos indican qué es lo que hay que hacer en determinadas situaciones, nada más que sean explícitos. ¿Cuál es el peligro de no seguir los instructivos? Que ocurra que no funcionen las cosas como quieras. Hay distintos tipos de peligros, el daño que le puedes causar al aparato con el que vas a tener contacto sin saber cómo hacerlo, y otro daño que se puede causar es a ti mismo, ¿no? Si no sabes utilizarlo y se nos presenta peligros graves, te puede causar no solamente problemas físicos, sino también económicos, que se dañe el aparato y tú mismo, ¿no? Puede causar hasta la muerte, ¿no? O sea, si no sigues correctamente los instructivos de cualquier cosa, mal funcionamiento de aparatos, medicinas, un daño grave. Puede haber mayor accidentes que lo normal. Siguiendo el instructivo evitaremos menos accidentes. Muchas veces uno por no leer instructivos no maneja adecuadamente las cosas que uno adquiere. ¿Ha tenido algún percance por no seguir bien los instructivos? No, yo no, pero un familiar sí, le explotó la olla express. Sí, desde luego eso es muy usual. Hay unos aparatos que vienen con instructivos traducidos de otro idioma, mal traducidos al español, y es muy común que
que se dañen los zapatos en su primer contacto o en su uso, o su mal uso más bien. Sí, la verdad sí, porque hay veces que por adelantarnos al uso de muchas cosas las echamos a perder, ¿no? Y creo que nos pasa casi a todos, de que no nos gusta leer. De hecho, después nos lamentamos y vamos corriendo a ver el instructivo y nos estamos ahí dando de topes en la pared. ¿Conoce los instructivos en caso de desastre? Pues sí, muchas veces están en los edificios, en algunos lugares céntricos. Pues sí, porque casi donde quiera los usan. Está, por ejemplo, si hay fuego, tirarse al piso, ¿no? Y pues no, evitar, y si pueden ayudar, mejor, ¿no? Y evitar el pánico. Solo aquellos que los muestran, ¿no? Hay solo aquellos que vienen planteados en carteles, en señalamientos, en estas instalaciones que usted comenta. ¿Por qué cree que son importantes? Pues nos ahorran tiempo, previenen algunos accidentes o inconvenientes. Son básicos los instructivos, sobre todo, como le digo, ante lo desconocido, ante los avances tecnológicos y por ejemplo, tú llegas a un lugar en donde no conoces las salidas, si no te las dicen un instructivo, pues no vas a saber cómo salir en un caso de una emergencia. Yo creo que en ciertos sectores sí sería importante porque la gente incluso no sabe leer, entonces de pronto hay instructivos que sí vienen gráficas, pero la gente no sabe leer y entonces eso creo que es un impedimento, no tienen la menor idea de lo que podría ser en algunos casos de emergencia, por ejemplo, ¿no? Cuestiones básicas. Hay diferentes tipos de instructivos, los que sirven para preparar alimentos, para utilizar un aparato, para armar objetos o para saber qué hacer en alguna situación de emergencia como en caso de sismo o incendio. No cabe duda que los instructivos se necesitan en la vida diaria. Por ejemplo, nos enseñan a tener precauciones o bien a resolver en su momento algún problema. Bien, amigas, antes de empezar a hacer nuestro pastel, tienen que revisar que tengan todos los ingredientes listos. Bueno, ahora, nuestro horno tiene que estar precalentado a 175 grados. Bien, ya está. Bueno, ahora en un tazón vamos a mezclar la sal, la harina, el polvo de hornear, el azúcar y el germen de trigo. Nada más aquí nos falta agregar la harina cernida. Podemos utilizar una coladera si no tienen cernidor. Muy bien. Le ayudamos aquí para que pase muy bien. Con mucho cuidado. Y vamos a mezclar los ingredientes que tenemos en este tazón. Así. Bien, ya que están perfectamente mezclados, vamos a mezclar los huevos con la leche en otro tazón. Bueno, y mezclamos los huevos con la leche. Así, un poquito. Muy bien. Y vamos a mezclarlo perfectamente para que no se nos vayan a hacer grumos. Así. Ay, nuestros pasteles son sencillísimos de hacer y más si seguimos perfectamente bien las instrucciones. Bueno, ahora, ya que están bien mezclados los huevos y la leche, vamos a vaciar esta mezcla con la que teníamos en el otro tazón. Con mucho cuidado. Mezclamos un poquito. Quiten toda la harina que se quede pegada en las orillas, para que se mezcle perfectamente bien. Ya una vez que esté lista la mezcla, la vamos a vaciar en un molde previamente enharinado y engrasado.
Y ya que esté lista nuestra mezcla, como les dije, la vaciamos en el molde y lo metemos en el horno. Bueno, pues que les quede un pastel riquísimo. Bueno, amigas, después de 30 minutos sacamos nuestro pastel del horno y lo vaciamos en una bonita charola. Espero que tengan mucho éxito con su familia, que les guste mucho su pastel. ¡Hasta luego! ¿No les parece interesante? Las recetas de cocina también son instructivos. Cuando las instrucciones se escriben, deben estar organizadas de manera que el lector entienda el qué y el cómo hacerlo. Cada instructivo persigue un propósito particular y maneja un lenguaje específico, como en el caso de los medicamentos, en donde las instrucciones aparecen escritas en un papel anexo o en una etiqueta adherida al envase. En una oficina, los instructivos pueden servirnos para aprender a utilizar una computadora, un fax o una fotocopiadora. Y si trabajamos en el campo o en una fábrica, pueden ser útiles para dar uso y mantenimiento a las herramientas o maquinaria. Ahora ya sabemos qué son los instructivos y algunos de los usos que podemos darles. Y nuestras experiencias agradables y desagradables nos han enseñado que hoy en día es muy útil aprender a interpretar y dar instrucciones. Una situación con la que nos enfrentamos continuamente es la de recibir o dar instrucciones para llegar a una calle o a un lugar determinado. Un trabajo nada fácil. Veamos juntos las instrucciones para llegar a la oficina de correos más cercana. Caminar sobre Paseo de la Luz hacia el norte, hasta llegar a la calle de Emiliano Zapata. En Emiliano Zapata dar vuelta a la derecha y caminar hasta la calle que es Morelos. En Morelos dar vuelta a la izquierda y caminar hasta la tercera calle que es Zaragoza. En Zaragoza dar vuelta a la derecha y caminar hasta encontrar a media calle del lado izquierdo la oficina de correos. Del mismo modo, cuando redactamos instrucciones, podemos señalar las acciones en infinitivo, como abrir, cerrar, separar. Tengo que bañar y no hay agua caliente otra vez. Con razón, pues está apagado el boiler. Tan sencillo como prenderlo. Mira, ¿por qué no prende? Instrucciones para operar modelos automáticos con termostato precisión. Vamos a leer las instrucciones porque... Abra la puerta del calentador. Gire la perilla número 1 a la posición cerrado. Ahí está cerrado. Ponga la perilla número 1 con la palabra piloto hacia el frente. Encienda un cerillo, oprime el botón número 2 y acerque el cerillo al piloto. Primo. Hay que darle la vuelta, suelta el botón. Vamos a darle la vuelta en sentido contrario. Cierra la puerta del calentador. Ahí está ya. Prendió. Las instrucciones son útiles porque nos dan la seguridad de conseguir un objetivo si seguimos las instrucciones paso a paso. Ahora los invitamos a la sección Aclaremos Dudas.
Bienvenidos a nuestra sección Aclaremos Dudas. Si usted tiene alguna duda o comentario sobre su guía de aprendizaje o los programas que ha visto, comuníquese con nosotros a la dirección que aparece en su pantalla. Bueno, para dar inicio a nuestra sección, agradecemos la presencia del profesor Juan Manuel Rendón, que está aquí con nosotros en el estudio. ¿Qué tal, Juan Manuel? Hola, Rocío. Bueno, vamos a la primera pregunta del señor José Ramírez de Morelia, Michoacán, que nos dice, ¿qué podemos hacer cuando compramos un aparato que trae un instructivo tan extenso y con tanta información que no sabemos cómo encontrar un dato en particular? Es muy común que pase esto. Sí, efectivamente, hoy en día los instructivos van resultando cada vez más complejos en la medida en que los aparatos son también más complejos. Sí. Hay instructivos que son verdaderos libros. Cuando uno adquiere un aparato, lo más recomendable es iniciar precisamente por aquellas indicaciones preventivas que nos avisan sobre el manejo inicial del aparato. Pero aún así tenemos luego dudas ya particulares y no podemos estar leyendo todo el libro, todo el instructivo. En esos casos, cuando se trata de este tipo de instructivos, generalmente se apoyan con índices que traen secciones, temas e incluso especificidades ya sobre las funciones. Uno debe hacer caso a los índices para tratar de hacerlo. Otra sugerencia es que este es el caso de un instructivo mucho más sencillo que hacer en caso de sismo. Como podríamos ver, los instructivos se apoyan en muchas ocasiones ya con gráficos, con ilustraciones, y en estos casos hay que atender a estas ilustraciones y leer el texto correspondiente para tratar de seguir estas indicaciones. Gracias. José Ramírez, aquí está tu respuesta y no dejes de comunicarte con nosotros. Bueno, ahora tenemos otra pregunta vía telefónica. Vamos a ver de quién se trata. Habla Alejandro Hernández Villa. Vivo en Chalco, Estado de México. Sucede que cuando tengo necesidad de indicar mi domicilio a otra persona, se me dificulta orientarme. ¿Qué me recomienda? Gracias, Alejandro. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, otro tipo de instructivos son los croquis. Y estos son el mejor medio o uno de los mejores medios cuando tratamos de orientarnos u orientar a otra persona para llegar a un determinado lugar. Yo sugiero que en estos casos uno comience haciendo un croquis de su casa, tratando de ubicarla en relación con las avenidas principales o algunos puntos de referencia que permitan decir a veces un centro comercial, a veces una farmacia, un parque, y desde ahí tratar de ubicar por qué calles y avenidas se encuentra nuestra casa. Esto posibilita a uno y a otros llegar a un determinado lugar. Y esto que se comienza haciendo con el propio domicilio, puede uno hacerlo también para llegar a otros lugares. Creo que haciendo uso de los croquis podemos ir ubicando lugares de referencia para acudir a ellos. Claro que sí. Alejandro, aquí está tu respuesta y no dejes de comunicarte con nosotros. Muchas gracias. A ti, hasta luego. Bueno, ahora tenemos otra pregunta que nos llegó por el correo electrónico, que es de Arturo Torres, que nos pregunta, ¿qué podemos hacer cuando no se entiende la información de un instructivo? Bueno, desde luego estamos pensando en instructivos en español. Claro. Cuando uno no entiende un instructivo puede deberse a que contiene palabras con las que no estamos familiarizados. En esos casos es conveniente acudir al diccionario.
En otros casos puede no entenderse porque el nivel que utiliza está referido a otro campo. Es conveniente en este otro caso acudir con un especialista o con alguien que sepamos que conoce de esto. Y finalmente, casi todos los instructivos en su parte ya final traen un número telefónico, una dirección a los cuales acudir en caso de dudas y es conveniente hacerlo. Generalmente no tomamos en cuenta esa última parte, la desechamos, pero es muy importante porque ellos poseen información que luego no tenemos y por lo general son muy amables al contestar nuestras dudas. Hay que hacerlo. Sí. Arturo, esta es tu respuesta y gracias por comunicarte. Bueno, ahora pasemos a otra pregunta que nos llegó por fax, que es de la señora Estela Salas de Hermosillo, Sonora, y nos dice: ¿cómo puedo hacerle para que las personas que trabajan conmigo comprendan las instrucciones que les doy y no se molesten? Es una interesante pregunta. Desde luego, en las relaciones de trabajo hay ocasiones en las que los instructivos u órdenes de trabajo suelen no tomar en cuenta el respeto y la cortesía como elementos de forma en el mensaje. Y entonces es muy común que se encuentre uno con instrucciones de haga, corte, acuda, etc. Cuando se diseñan instructivos de esta naturaleza en las relaciones de trabajo, hay que tener en cuenta, insisto, el respeto y la cortesía, lo cual no quiere decir dar rodeo del lenguaje, pero esto implica un trato que seguramente repercute en las relaciones mismas del trabajo. Hay que hacerlo. Gracias, Estela, por enviarnos tu fax. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que nos llegó por correo electrónico, que nos dice: ¿una receta médica puede ser un instructivo? Desde luego que las recetas son instructivos, Sí. de un carácter muy especial. Un médico extiende a un paciente la receta indicando el tipo de medicamento, la dosis que debe aplicarse y cada cuándo. Y a veces también durante cuánto tiempo. Sí. Es importante que cuando uno reciba una receta, trate de entenderla en principio muy bien. Si tiene alguna duda, preguntarle al médico qué tipo de medicamento es el que le está recetando, cada cuándo se debe aplicar, etc. Es importante tener claridad sobre todo esto. Una vez que se tiene claridad, hay que tener presente toda la información para no malinterpretarla y sobre todo apoyarse también en otras personas que conocen de ello si es que seguimos teniendo dudas. Cuando acudimos a la farmacia donde nos van a expedir el medicamento, si tenemos también alguna duda, debemos plantearla. Y sobre todo ser muy cuidadosos de seguir al pie de la letra las indicaciones que a través de la receta ha hecho el médico, que es un profesional que cuida de nuestra salud. Y bueno, agradecemos también la presencia aquí en el estudio de Juan Manuel. Gracias por acompañarnos. Ha sido un placer apoyar a los usuarios para aclarar sus dudas. Bueno, ahora pasemos a nuestra siguiente sección para saber más. Como hemos mencionado, existen diversos tipos de instructivos. Actualmente varias instituciones han elaborado instructivos de protección civil. Buenas tardes. ¿Dónde quedan los módulos del Popocatépetl? Derecho. Gracias. Una de ellas es este Centro Nacional de Prevención de Desastres, creado por la Secretaría de Gobernación en 1988, como apoyo técnico del Sistema Nacional de Protección Civil. Es muy importante que nos acerquemos a conocer lo que se está haciendo en nuestro país
para formar en la población una cultura de protección civil. Buenas tardes, licenciado. ¿Me podría obsequiar algunos folletos, si tiene? Sí, mire, con gusto. Tenemos el Plan Familiar de Protección Civil. Gracias. Un instructivo sobre qué hacer en caso de inundación, sobre qué hacer en caso de incendio y sobre qué hacer en caso de sismo. Bien, muchas gracias. Sí, aquí se elaboran los instructivos dirigidos a la población en general, para que aprenda qué hacer en caso de un desastre. Por ejemplo, tenemos estos. ¿Qué hacer en caso de inundación? ¿Qué hacer en caso de un incendio? ¿Y qué hacer en caso de un sismo? En fin, son valiosos los instructivos que han elaborado las diversas instituciones o empresas privadas para prevenir y controlar los accidentes. Continúen estudiando sus guías de aprendizaje. Hasta luego. Y no olviden que leer con anticipación un instructivo nos puede salvar la vida.